Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. Corte Suprema de Chile archiva proceso judicial que buscaba la extradición de Manuel Olate hacia Colombia. Muy contento y muy conforme que se haya hecho justicia y Manuel Olate vaya a ser sobreseído definitivamente de esta solicitud. Eso es lo principal. El chileno era solicitado por sus presuntos nexos con el grupo terrorista de las FARC. La forma en que se recogieron las pruebas fue con crímenes de lesa humanidad. Es decir, a mí me están condenando con pruebas, en el fondo, de gente que debía ser condenada por ese tipo de hechos. Fotografías y correos hallados en los computadores del abatido cabecilla alias Raúl Reyes eran la prueba principal. La contundente evidencia no fue tenida en cuenta. La justicia chilena acogió sentencia de la Corte Suprema de Colombia que señala que los archivos no son pruebas legales. El señor Olate tiene vínculos desde el punto de vista objetivo, pero que desde el punto de vista jurídico las pruebas no tienen validez, porque esa fue la decisión de la Corte. Hoy en la noche hablan los protagonistas de la noticia. Claudia Gurizati entrevista en exclusiva a Manuel Olate. Dos expertos constitucionalistas debaten las implicaciones y consecuencias que, un mes después, ha traído la polémica determinación del Alto Tribunal de la Justicia en Colombia. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. La noticia, el que era considerado como emblemático proceso que buscaba la extradición desde Chile hacia Colombia de Manuel Francisco Olate Céspedes fue sobreseído, es decir, fue cerrado por la Corte Suprema de Justicia chilena. La noticia, Manuel Olate Céspedes era solicitado por la Fiscalía de Colombia y había proferido orden de captura por lo que consideraba sus nexos con el grupo terrorista de las FARC. Los documentos digitales son evidencia de que Manuel Francisco Olate Céspedes, residente de Chile, fue integrante de la Comisión Internacional de las FARC desde el año 2003 hasta mediados del año 2008 y durante toda esa época se comprometió de manera directa con la organización FARC y sus fines terroristas. También se pudo determinar que la comunicación no se limitó a los mensajes de texto donde se advierte la subordinación y obedecimiento del chileno, sino que se constata el contacto personal de Olate Céspedes con Raúl Reyes en los campamentos del Cabecilla. La noticia, según el fallo del Alto Tribunal chileno, la polémica decisión fue tomada luego de que la Fiscalía, a través del Gobierno de Colombia, desistiera formalmente de la petición de extradición. Concluimos que no es una posición sana y prudente mantener en firme una solicitud de extradición cuando el recurso probatorio que la respalda, esto es, la información extraída de los dispositivos incautados en la Operación Fénix, de manera refleja, ya tienen una valoración de ilegalidad anticipada por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El punto clave, este es el primer proceso jurídico a nivel internacional que termina afectado como consecuencia de este polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que el pasado 18 de mayo determinó que los archivos de los computadores que fueron incautados por las autoridades colombianas en el campamento permanente en Ecuador del jefe criminal y terrorista de las FARC, alias Raúl Reyes, no podían constituirse como prueba legal. Los que se han llamado los correos electrónicos de Raúl Reyes en realidad se desconoce si lo fueron, pues no se hallaron en un navegador o red de transmisión de datos, sino en formato Word, en archivos estáticos que no ligan un origen con un destino. Es imperativo declarar que el contenido demostrativo de esos elementos es ilegal y por consecuencia, en términos del artículo 29 de la Carta Política, se les aplicará la cláusula de exclusión. El punto clave, la Corte Suprema de Justicia de Chile, pese a que cerró el proceso, pues no se pronunció en su fallo frente a la culpabilidad o no de Manuel Olate, a quien la Fiscalía de Colombia, basada en esos archivos de alias Raúl Reyes, lo acusaba de esos delitos, específicamente de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. ¿Quién es Manuel Francisco Olate Céspedes? El presunto enlace del grupo terrorista de las FARC en Chile tiene 43 años, es diseñador gráfico, nació en la región del Maule al sur de Chile.
Desde hace 2 décadas hace parte de las juventudes del Partido Comunista de su país y conforma la Comisión de Relaciones Internacionales de esa organización, que le ha permitido participar en diferentes actividades, como el reciente Foro de Sao Paulo en Brasil, el principal encuentro de partidos y movimientos de izquierda de América Latina. En marzo de 2008 su registro fotográfico apareció en uno de los archivos secretos del computador del abatido cabecilla de las FARC, alias Raúl Reyes. Según las autoridades colombianas, aparece visitando uno de los campamentos del considerado grupo terrorista en territorio ecuatoriano. No conocemos las circunstancias bajo las cuales se sacó esa fotografía. Una vez conocida la información, los organismos de inteligencia de Colombia redoblaron sus esfuerzos para determinar las razones que llevaron a este chileno a reunirse en un refugio secreto de las FARC con el entonces jefe terrorista número 2 de esa organización criminal. Tras el análisis de 250 correos electrónicos, determinaron que las FARC mantenían un contacto clave en Chile, al que llamaban con el alias Roque. Algunos agentes de inteligencia no descartan que Roque y Olate sean la misma persona. Conocidos estos hallazgos, días después, la Fiscalía General de Colombia determinó una orden de captura contra Olate con fines de extradición. Era el enlace de las FARC en Chile. Él visitó 5 o 6 veces los campamentos de las FARC. Allá estuvo con Raúl Reyes antes de la operación Fénix. Mis invitados hoy en Santiago de Chile, Manuel Olate, chileno, quien estaba acusado de nexos con las FARC, también Eduardo Montealegre, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, y Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista. A mis 3 invitados, muchas gracias por su tiempo, por estar en el programa La Noche. Comienzo con usted, con Manuel Olate, en Chile. Obviamente usted ha celebrado esta decisión de la Corte Suprema de Colombia, que ha generado la consecuencia de que la Fiscalía General de Colombia haya desistido formalmente ante el Ministerio Público chileno y, por supuesto, ante la Corte Suprema de Chile su extradición. ¿Cuál es, digamos, su primera reacción frente a esta determinación ya formal? Usted ya dejó de ser pedido en extradición por la justicia de Colombia. Bueno, nosotros, buenas noches, primero que nada, nos parece que es lo que debió hacerse desde un principio. El 15 de enero, el ministro Muñoz, de la Corte Suprema de Justicia en Chile, había llegado a la misma conclusión, es decir, pruebas tomadas de esa forma no podían ser lícitas porque eran contrarias al ordenamiento jurídico internacional, no solamente por situaciones de que no estuvieran bajo ciertos controles de la Fiscalía, o en términos, me refiero a ¿cómo se llama esto? De que las pruebas sean... entiendo que el sistema jurídico colombiano indica que debe ser la Fiscalía la que tiene que recoger esas pruebas. Sí, la Fiscalía reúne las pruebas, pero la Corte Suprema de Justicia, como usted muy bien lo sabe, dijo que fueron recopiladas de manera ilegal y que son un material probatorio que es ilegal, que no se pueden usar como material probatorio, para ser más exactos. Claro, a esa conclusión había llegado también el ministro Muñoz el 15 de enero, aparte de otras razones por las cuales tampoco había aceptado la petición de extradición del gobierno colombiano.